verdadero no ha estado en sus vidas. Platicaba con unos hermanos ayer o antier. La Biblia hace referencia, hermanos, que es mejor una iglesia pecaminosa con el Evangelio que una iglesia moralmente buena sin el Evangelio. Porque si el Evangelio verdadero está en una iglesia pecaminosa, hermanos, como la iglesia de los Corintios, tenemos la esperanza en el poder de Dios para salvación. Y si una iglesia no tiene el Evangelio, pero es moralmente buena, hermanos, en el infierno va a haber familias muy bien educadas que digan buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, pase usted, y terminen en el infierno. Porque lo que salva no es la moralidad o las buenas costumbres, sino lo que salva es el Evangelio, hermanos. Entonces, es necesario que entendamos estas cosas para que nuestro Evangelio sea preciso, hablando del Dios Todopoderoso, el verdadero y único Dios. Verdadero, hermanos. El miércoles pasado, estuvimos estudiando acerca de la divinidad y la deidad del Hijo, y fue algo un tanto pesado para mí y para ustedes, porque es un misterio sumamente grande, hermanos. De hecho, es inexplicable, mas sin embargo, como decía mi hermano, es algo inexplicable que podemos entender, porque se trata de Dios. Se trata de Dios, y Dios es trino, nuestro Dios, y no podemos ir más allá, hermanos, de ese entendimiento. Aunque si nos piden en realidad explicar a detalle la Trinidad, es difícil. En realidad necesitamos revelación del Espíritu Santo para que pueda haber paz en nosotros en lo inexplicable. También debemos entender que no porque no lo comprendamos al 100% quiere decir que no es verdadero. Esto es lo que sucede con las doctrinas como la luz del mundo, los testigos de Jehová y algunos otros que, como no entienden la Trinidad, prefieren más bien entender algo que no es verdadero. Niegan la Trinidad porque no la entienden, y la realidad que no es pecado no entenderla, hermanos. Pecado más bien es que por no entender digas que no es verdad. Terminamos el estudio, hermanos, hablando que ese Jesús del que nosotros hablamos es Dios, y con la escritura o algunos varios textos comprendimos que desde el Antiguo Testamento podíamos saber que los profetas hablaban de Jesús no únicamente como hijo, sino también como deidad, como Dios. Y cerrábamos el estudio hablando de las criaturas más poderosas y majestuosas del universo, hermanos, que se postran y hacen reverencia ante la presencia del Hijo de Dios. Y si Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos, llegamos a entender y a cerrar la deidad del Hijo con esta declaración que da la Escritura de que los ángeles, que probablemente pueden ser los de un rango más alto en el cielo, los querubines, se tapan sus ojitos y sus piecitos y están sin soportar la presencia de Jesús, hermanos, como Dios. Y hablábamos también de qué es lo que ocasiona esto para nosotros, para ti, para mí. ¿Qué ocasiona saber que el que murió por nosotros es Dios? En la cruz, el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, comparar al Hijo con incluso el ser más espléndido, hermanos, sería infinitamente más absurdo que comparar una pequeña chispa con el sol mismo. Es absurdo comparar al Hijo con lo que sea, hermanos, porque es absurdo comparar a Dios con algo. Es incomparable el Señor. Cerramos con Juan capítulo 17, versículo 5, acerca de la declaración de Jesús cuando ora al Padre y le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y si toda la gloria es de Dios, hermanos, toda la gloria es del Hijo, que es Dios también. Ahora la pregunta que yo te hago antes de pasar al siguiente tema es: ¿no es asombroso, hermanos, que alguien como Él, como Jesús, haya muerto por pecadores como nosotros? Es asombroso, hermanos. Por eso nos reunimos y exhortamos para que le estudies y le ores y le cantes y confiemos en Él, hermanos. Cristo muere para que nosotros podamos hacer todas esas cosas.
no únicamente muere para salvarnos, sino muere para que tú y yo podamos dar alabanza, para que tú y yo podamos confiar, para que tú y yo podamos leer la Escritura y creerla, para que tú y yo podamos andar en buena vida nueva, en buenas obras. Para eso el Señor Jesús murió también, hermanos. Y el poder está en Él, pues Él es Dios. Entonces, pasemos al siguiente tema, hermanos, que es el Hijo se hizo hombre, o el Hijo se encarnó. ¿Ok? El Hijo se hizo hombre, hermanos. Vamos a ver primeramente cómo el Antiguo Testamento habla acerca de la encarnación. Y necesitamos entrar a estas verdades, hermanos, porque precisamente tu evangelismo y el evangelio que lleves a cabo con familia, amigos y gente que te rodea, tiene que comprender esto también, porque te vas a encontrar con gente que niega la Trinidad. ¿Y qué armas tienes para defender? Hay algunos hermanos como yo que de pronto no tienen muy buena memoria, hermanos, en su carne, no recuerdan muy bien, pero el Dios al que adoramos, hermanos, es fiel. Y en el momento que tú te encuentres en una situación difícil o de que tengas que presentar defensa, créelo, que si tú estudias estas cosas, el momento que necesites defensa, el Señor te la va a dar. Dice la Escritura acerca de aquellos que estarían frente de los importantes de la sinagoga, en el momento justo, preocupados por qué dirían. La Escritura declara y dice: no se preocupen por lo que ustedes han de hablar, porque en ese mismo instante el Señor se los dará. Y obviamente, hermanos, entendemos que Dios es soberano y hace hablar a un burro. Pero la realidad, hermanos, cuando nosotros nos dedicamos al estudio y a entender estas cosas, aunque no gocemos de una buena memoria o un cerebro que acumula mucha información y todo momento tú lo puedes decir, en el momento justo que Dios quiera que tú hables, va a revelar toda esa información que tienes en tu mente para presentar defensa. Eso sucede, no sé si a alguno de ustedes le ha sucedido. De pronto no tienes buena memoria, pero en el justo momento que vas a hablar de Jesús, te brota la Escritura como río, hermanos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, llenarnos de información, hermanos, en la carne, para que el Espíritu haga lo propio a través nuestro, hermanos. Entonces, habiendo considerado la gloria eterna del Hijo de Dios, ahora, hermanos, llevemos nuestra atención hacia la encarnación. Es importante no deslindarnos de Jesús es Dios para este estudio también. La palabra encarnar, hermanos, viene del verbo latino incarnare. Incarnare, que se parte en dos, es in, que es en, y caro, que es carne. Incarnare, en, y caro, carne. Y esto significa hacer carne, o significa encarnar. Hacer carne, encarnar o convertirse en carne. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, el Dios que estudiamos, que es Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Y cuando hablamos de encarnarse, quiere decir se hizo carne. Se hizo carne, se convirtió en carne. Y en las Escrituras, hermanos, la encarnación se refiere a la gran verdad de que hace aproximadamente 2000 años, el eterno Hijo de Dios, que es Dios, el eterno Hijo de Dios, que es Dios, fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Yo sé que dices, eso ya lo sé, pero en realidad tratemos de comprender más a fondo. Tú has abrazado y saboreado y degustado y te has vuelto loco al entender que Dios Hijo entró al vientre de una virgen y nació. O sea, ¿en realidad has comprendido esa idea a su máximo esplendor? El Hijo de Dios entra en una virgen. Lo declaramos, hermanos, desde pequeños, porque en la religión en la que la mayoría nacimos, pues se enfatizaba mucho la parte de la virgen. Pero probablemente se enfatizó tanto en la virgen que se echó de menos un poco el entender que el Dios eterno Hijo entró al vientre de una mujer virgen y nació de ella, hermanos. Es sorprendente que haya sucedido eso. Y es bueno, hermanos, orar y pedirle al Señor, Señor, impáctame con esas verdades, porque, hermanos, una de
de las verdades más grandes que existen en el Testamento. Es esta: el Hijo eterno de Dios se encarnó en una niña, en una mujer joven, y nació, hermanos. Y no hubo absolutamente nada humano para procrear a ese niño, más únicamente el objeto de María, que fue la incubadora, hermanos, del Hijo de Dios. Pero es asombroso, hermanos, entender esto, que en realidad el Espíritu Santo obró en esta virgen para que naciera Jesús de Nazaret, el Dios hombre. Yo pienso que comprender bien esto que tanto hemos escuchado desde niños nos cambiaría la vida, hermanos. ¿Es imposible que una mujer se embarace por sí misma, hermanos, o no? Es imposible, pero se hizo posible. Es imposible, hermanos. O sea, yo cuando pienso en esto, de pronto pienso en José, que es menospreciado y no es adorado como María. Pero imagínate, hermano, que tu esposa llegue y diga: ¿qué crees, mi amor? Me embarazó el Espíritu Santo. Imagínate a José. Yo amo a José también, hermanos, no sé ustedes. Qué sorprendente poder adoptar a un hijo que no es tuyo. Y sabemos que la fe es un don de Dios, pero también sabemos que la fe tiene que ser ejercitada. O sea, José ejercitó la fe para creer eso, hermanos. Obviamente se manifestó un ángel y habló con él, pero, hermanos, a nosotros se nos manifiesta el Evangelio muy seguido en la semana y aún seguimos dudando, ¿no? Este acto es asombroso, hermanos. El eterno Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Dios hombre, entró al vientre de una mujer virgen y nació. Hermanos, Él, que es la plenitud de toda la deidad. Recuerda que esta palabra deidad es únicamente para Dios. Toda la plenitud de la deidad en forma corporal. De hecho, conocemos a Dios por Cristo, hermanos. Conocemos a Dios por Jesús, por Jesucristo. Mira Colosenses capítulo 2, versículo 9, para afirmar esta verdad. ¿No tienen prisa, verdad, hermanos? Los estoy haciendo enojar tantito. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitan nada más, solo a Jesús. En Él habita corporalmente toda la deidad y en plenitud. Completamente Dios, pero completamente hombre también. Completamente Dios, pero completamente hombre. Eso grábalo. 100% hombre, 100% Dios. Imagina que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey Altísimo, por el cual fueron hechas todas las cosas, se convierte en hombre, hermanos. Y cuando digo se convierte en hombre, recuerda esta palabra encarnar. Se hizo carne, ya existía. Lo acabamos de estudiar el miércoles pasado. ¿Ya existía desde cuándo, hermanos? Desde la eternidad. No nace cuando nace en el mundo, sino Él nunca nació, hermanos. Siempre existió. Nunca empezó, siempre existió. Y ese eterno Hijo de Dios, que es Dios, se encarna en una virgen y viene a ser, hermanos, semejante a nosotros en todas las cosas, exactamente igual, pero sin pecado. Lo que me llama mucho la atención, hermanos, que sabemos cuál es la misión de Jesús. Y es asombroso el ejemplo que nos pone la Escritura, porque cuando nosotros estamos un tanto trabados en nuestra vida o en nuestra plenitud en Él, que dice la Escritura, Colosenses, plenos en Él, completos en Él, pues pensemos en Él, hermanos. Porque Él, siendo quien es Dios todopoderoso, eterno, creador de todo lo que hay, entra al vientre de una virgen para estar en la misma condición nuestra, pero no olvidemos que es Dios. Y viene, hermanos, a servir en totalidad, pero es Dios. No tenía necesidad, es autoexistente, es sumamente feliz. Y yo, en sentido de broma, digo, era más feliz sin nosotros, hermanos. Y viene a servirnos a nosotros.
Y cuando digo que era completamente igual a nosotros en todos los aspectos, te digo que él también se cansaba. Él también probablemente tuvo temor, hermanos, a alguna situación. Se enfermó, tuvo un callito, te decía el domingo. A lo mejor se enfermó del estómago por comer algo que no estaba bien. Completamente igual. Y eso es asombroso, hermanos, porque hablamos que él no usó su gloria para venir a la tierra y nacer cómodamente porque era Dios. Eso es importante que ataladre tu conciencia, porque creo que siempre nosotros que entendemos que Jesús es Dios, nos inclinamos más a la deidad y pensamos que Él no padeció como nosotros, y aún seguimos declarando, bueno, hermano Charlie, es que Él podía porque era Dios. Y eso es un error, hermanos. Claro que era Dios, pero no en ese sentido. O sea, es que Él pudo porque era Dios. No, hermanos. Él pudo porque era obediente hasta la muerte. Él pudo porque su objetivo era dar la gloria a Dios. Entonces, a pesar de que era Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo siervo hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Entonces, hermanos, siendo Dios, se hace a semejanza nuestra en todas las cosas, pero sin pecado. Hebreos 4:15 hace esta afirmación. Si quieren, vayan para que lo tengan en cuenta y lo subrayen ahí. Sin pecado. Él vive, hermanos, una vida perfectamente recta bajo la ley del Antiguo Testamento, y luego se ofrece a sí mismo como sacrificio por los pecados de su pueblo. Pero quiero seguir haciendo énfasis, como hombre, sin trampa, hermanos, sin absolutamente nada de poder diferente al nuestro. Eso es necesario que lo entendamos nosotros, porque principalmente nuestros tropiezos como cristianos son porque decimos no puedo. Él también estaba en la misma condición de nosotros, y aún sin tanta facilidad como nosotros, Él mismo, hermanos, declara: ustedes harán las mismas cosas que yo hago y aún más. Entonces Él miente. No, hermanos, podemos hacerlo. Por eso la afirmación del apóstol Pablo es: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. En Él estamos completos, hermanos. Entonces Él vive una vida perfecta, siendo Dios, se humilla, viene a ser igual a nosotros y se ofrece a la obediencia por completo desde niño. ¿Tuvo tentaciones? Claro. Hay quien dice, pero es que era Dios, entonces la tentación era como pegarle puñetazos a un camión blindado. No, hermanos, ¿la tentación para Jesús era verdadera o no? Era verdadera. Si no, no hubiese sido tentado, hermanos. Pero Él resistía a la tentación por el amor al Padre, la obediencia al Padre, y por el amor a nosotros. Es decir, la misión del Hijo de Dios era verdadera. Había sufrimiento, había dolor, había carencias, había necesidades, había frío, todo igual a nosotros, pero en Él existía algo distinto. No había pecado. Y era perfectamente obediente al Padre. Perfectamente obediente. Hasta que se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de su pueblo. Entonces, hermanos, la venida del Hijo de Dios al mundo de los hombres, la venida del Hijo de Dios al mundo corrupto de los hombres, sin lugar a dudas, es el evento más importante, impresionante de la historia de la humanidad. Sabemos que la cruz es el acto más obsceno y más terrible que ha pasado, porque es la única ocasión que ha muerto alguien injustamente. La única, porque la paga del pecado es muerte, y todos los nacidos de mujer tienen pecado, pero Él no tenía pecado. Es la única muerte injusta que ha sucedido en la humanidad. Y es el acto, el nacimiento, hermanos, más impresionante que pueda existir, y el más importante de toda la humanidad, y se coloca justo en el centro del cristianismo bíblico.
Si de pronto nos preguntamos por qué en este púlpito no se deja de hablar de Cristo si hay tanta Biblia, aunque no creas, alguien que pertenecía a esta iglesia un día me tocó en la puerta y me dijo, oye, vengo a hablar contigo seriamente. Es que tú enseñas de una manera expositiva, secuencial, pero hay muchas cosas en la Biblia que tienes que enseñar. Puedes hablar del amor, puedes hablar del arrepentimiento, puedes hablar de la maldad, puedes hablar de todo. Hermanos, es que todo se encuentra en Cristo. ¿Quieres hablar de la maldad? Te puedo presentar lo que sucedió con Cristo. ¿Quieres hablar de la bondad? Te puedo hablar de lo que Cristo hizo conforme a la bondad. ¿Quieres hablar del arrepentimiento? Puedo hablarte de Cristo para que te arrepientas. Entonces Cristo es el centro de todo. Desde que Él nace, hermanos, todas las sombras del Antiguo Testamento se cumplen en Él. Toda la ley sacrificial se cumple en Él. Toda la ley moral, hermanos, Él la viene a cumplir. Él vino a hacer todo lo que el hombre no podía hacer. Y en Él se encuentra todo lo que necesitamos, hermanos. Si tú te preguntas por qué en este púlpito, en cualquier verso de la Biblia, hablamos de Jesús, es porque todos los versos de la Biblia hacen referencia a Jesús. Y el cristianismo bíblico, hermanos, se concentra completamente en Cristo. Todo el tiempo. Si alguno de los que viene a esta iglesia se cansa de que se habla de Cristo todo el tiempo, es porque no es de Cristo. Cristo es el todo, hermanos, de nuestra vida. Por eso nos llamamos ¿cómo? No hay otra cosa que hacer. ¿Quieres hablar de educación en los hijos? Habla el Evangelio de Cristo. ¿Quieres hablar del matrimonio? Habla del Evangelio de Cristo. ¿Quieres hablar de ser un buen trabajador? Evangelio de Cristo. De cualquier tema, hermanos, que el hombre necesita, se necesita Cristo. Cristo es el puente, el medio, el poder, la solución, el antídoto. Es Cristo lo que necesitamos en todas las... Puede probar que Cristo no resucitó. Lo intentaron hacer, pero no fue efectiva su trampa y su mala intención, hermanos. Entonces, la venida del Hijo de Dios, hermanos, la vida del Hijo de Dios, la muerte del Hijo de Dios, la resurrección del Hijo de Dios, es el Evangelio. Y es el centro del cristianismo bíblico. Y de esta manera, hermanos, es necesario que consideremos nosotros seriamente la doctrina de la encarnación. Es necesario que conozcamos la doctrina de el Hijo de Dios se encarnó. Se convirtió en carne, hermanos. Y necesitamos Biblia para afirmarlo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos. Vayan abriendo Miqueas capítulo 5, versículo 2, por favor. Entonces, aunque la encarnación ocurrió apenas hace 2000 años, hermanos, es importante entender que en los escritos proféticos del Antiguo Testamento hubo vistazos previos de este acontecimiento. O sea, el Antiguo Testamento nos habla que esto iba a suceder. Este acontecimiento es el más grande de todos los eventos en la humanidad, hermanos. Si aún no lo comprendes, tienes que orar y pedir, Señor, yo quiero contemplar ese acto, porque cualquiera de nosotros que esté débil en su fe y de pronto reciba una chispa de gracia para comprender, a ver, ¿quién fue el que nació de María la Virgen? Dios hombre. A ver, otra vez, Dios hombre, tu Señor, tu Salvador, el que se colgó en la cruz por ti. Nuestra mente tiene que ser impactada, hermanos, forzosamente. Si no eres impactado, pide misericordia. Pídele al Señor que te impacte. Es sorprendente, hermanos, que no seamos impactados. Entonces, el Antiguo Testamento da muchos vistazos a este acontecimiento, al más grande, y es muy útil y muy alentador, hermanos, considerar algunas de estas profecías del Antiguo Testamento. El hecho de que fueron escritas hace cientos de años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, hermanos, respalda firmemente las declaraciones del Nuevo Testamento acerca de la encarnación y la deidad. Es como Isaías 53 para muchos religiosos judíos. Ese texto está borrado, hermanos, de sus escrituras. Y cuando se los presentan, ellos quedan vueltos locos. ¿Cómo? Isaías 53, que es de los capítulos más impresionantes de la Escritura, sobre todo los primeros versículos, sin demeritar los demás, hablando acerca del sacrificio de Jesús. Ellos no tienen ese conocimiento de esos textos, y cuando lo ven, lo creen, hermanos, y su mente es confrontada, porque viene la declaración de la deidad del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús, hermanos.
Miren Miqueas. Si alguien puede ponerse en pie y leerlo en voz alta, hermanos, sin que se peleen. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Cómo demuestra entonces, hermanos, esta profecía que el Mesías sería un hombre? ¿Qué dice? ¿Que él vendría de las qué? De las familias de Judá. Él vendría de una familia normal, de seres humanos. Entonces, esta profecía demuestra que el Mesías prometido vendría de hombres, o sea, vendría de mujer. No llegaría del cielo de una manera divina como un ángel que de pronto cayera ahí. No, venía de las familias de Judá, y precisamente el Señor es de la tribu de Judá. Entonces el Mesías sería de esta tribu de Judá, hermanos, de la casa de David. Miren Romanos capítulo 1, versículo 3, por favor. El apóstol Pablo, hermanos, está afirmando que Jesús precisamente es del linaje de David. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué? Carne. Entonces afirma la Escritura que el Mesías prometido venía de hombre, nacería de mujer, hermanos, no vendría de una manera diferente. Dice que Él sería completamente divino y completamente hombre. El apóstol Pablo está diciendo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y fue declarado, dice el versículo 4, ¿qué, hermanos? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Su humanidad, hermanos, vendría de la línea de David, según la Escritura en el Antiguo Testamento. ¿Cómo comunica entonces esta profecía, hermanos, que el Mesías sería más que un hombre? Que Él sería Dios eterno. ¿Qué tú puedes ver ahí en Miqueas que pueda defender la postura que Él sería el Dios eterno? ¿Sus salidas son desde qué, dice, hermanos? Entonces, ¿cómo sé que viene de hombre? Porque es del linaje de David, de la tribu de Judá. ¿Y cómo sé que es también divino y Dios? Porque sus salidas son desde los días ¿de cuándo? Desde la eternidad. Este texto es muy poderoso, hermanos, para poder respaldar la postura bíblica acerca de la carne del Señor Jesús, la divinidad y la deidad de Él. Al cual adoramos, hermanos, sería más que un hombre. Sus días son desde la eternidad. Esta declaración no significa tiempo, sí vendría, sino que afirma de qué manera y cómo, quién era, hombre desde la eternidad. Quiere decir que Él existió, hermanos, antes de su nacimiento, incluso, y esto solo puede ser dicho acerca de Dios, ¿estás de acuerdo? Hermanos, aparte de Dios, aún los ángeles son creación suya. Él existe antes de su nacimiento, hermanos. Si Él es eterno, obviamente Él también es, ¿qué? Dios. Si Él es eterno, Él tiene que ser Dios, porque solo Dios es, ¿qué? Eterno, hermanos. Ahora veamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Por favor, hermanos. ¿Alguien puede ponerse en pie y leerlo, por favor, hermanos? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Es de los más hermosos que pueden existir, porque aquí se encuentra una profecía que está citada también por Mateo como referencia de la encarnación de Jesucristo como el nacimiento virginal.
sin perder ahí Isaías, hermanos, vayan a Mateo capítulo 1. Y dice el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: ¿quién es Dios con nosotros? El que fue a través de la virgen, hermanos. Todo esto acontece para que se cumpla la profecía dicha por Isaías. Entonces, ¿qué predice este texto, hermanos? ¿Qué predice este texto? De Jesús, virginalmente, y que es Dios. Emmanuel es Dios con nosotros. Y esta profecía, hermanos, obviamente de Isaías es de cuidado, porque probablemente tuvo cumplimiento inicial en el nacimiento del hijo de Isaías, y la profetiza. En el capítulo 8, versículo 3 de Isaías, si quieren vayan o no vayan, se dice que antes de que este niño supiera cómo decir Padre mío o Madre mía, los enemigos de Judá ya habrían comenzado a caer. O sea, el primer cumplimiento de esta escritura se cumple en el hijo de Isaías, pero sabemos, hermanos, que muchas de las profecías cumplidas en Cristo daban su primera sombra primero en el Antiguo Testamento, y este es uno de los casos. Es muy probable que esta escritura, hermanos, de Isaías hable primeramente del nacimiento de Isaías y la profetiza. Pero, sin embargo, hermanos, esta escritura apunta sin lugar a dudas a un cumplimiento más grande acerca del nacimiento del Mesías a través de una virgen. Y aunque Isaías usa un lenguaje, hermanos, que es apropiado para el contexto inmediato del tiempo de Isaías, hermanos, aparentemente indica, porque hay algunos apologistas que hablan más bien que está hablando del hijo de Isaías. Obviamente sabemos, hermanos, que está anunciando también mucho más allá de cualquier parcial cumplimiento en cuanto al hijo de Isaías, y va a un cumplimiento completo en el tiempo de Jesús, hermanos. Y quisiera explicar un poco mejor esto. Hay dos palabras en hebreo que pueden ser traducidas como virgen. La primera palabra, hermanos, es alma o almaha. Y esta palabra se refiere a una virgen o mujer joven de edad casadera. La segunda palabra es betulá, y tiene otro significado que virgen. Entonces, frecuentemente se ha especulado sobre por qué Isaías usó alma, si alma se refiere a virgen o mujer joven de edad casadera, en lugar de betulá, que simplemente es virgen. Pero la razón parece clara, hermanos. La sabiduría del Espíritu Santo escoge la palabra hebrea que fuera perfectamente apropiada tanto para el cumplimiento parcial como para el cumplimiento más grande en el Mesías. Es decir, una mujer joven, virgen, lista para casarse. La palabra alma. En el tiempo de Isaías, hermanos, fue una doncella quien concibió por medio natural de acto sexual. Fue medio natural, acto sexual, y dio a luz a un hijo. Hablando de este texto de Isaías que estamos viendo del capítulo 8. Sin embargo, en el cumplimiento más grande y verdadero, hermanos, aquí fue una virgen la que concibió por el Espíritu Santo y dio luz a un hijo, y fue Dios hombre. Entonces, aunque ese texto habla de un cumplimiento también del tiempo de Isaías, esa palabra indica que el acontecimiento mayor o verdadero era el de Jesús, que nacería de una mujer virgen, no únicamente una mujer virgen, sino una mujer joven, virgen, lista para el casamiento, hermanos. Y es importante notar también que cuando los escribas judíos traducen Isaías 7:14 al lenguaje griego, eligieron la frase griega epatenos, y epatenos quiere decir la virgen, como la traducción adecuada para la palabra hebrea alma.
para que no hubiera lugar a dudas que era una virgen como tal, hermanos. Y Mateo cita lo mismo del griego en Mateo 1, capítulo 1, versículo 22 y 23, y usa esta frase también, epatenos. ¿Para qué, hermanos? Para dar testimonio verdadero del nacimiento virginal, que no haya ni la menor duda que en realidad era una virgen, la madre de Jesús. Entonces, aquellos que niegan, hermanos, la concepción sobrenatural del Mesías en el vientre de la Virgen María, no pueden usar el Nuevo Testamento como argumento. Aquellos que niegan, hermanos, este acto que únicamente Dios puede hacer, obviamente no podrían usar el Nuevo Testamento para negar esta verdad. Los escritores de los evangelios, hermanos, son muy claros. Cristo fue nacido de una virgen, hermanos. Cristo fue nacido de una virgen. En Mateo capítulo 1, versículo 23, el apóstol nos da la traducción adecuada del título Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y en el contexto inmediato, es decir, en el tiempo de Isaías, capítulo 7, versículo 14, el nombre simplemente detona que el nacimiento del niño sería la promesa y prueba de que Dios estaba con Judá y los libraría de la mano de sus enemigos. Es decir, hermanos, esta palabra tiene su primer cumplimiento en el tiempo de Isaías. Pero el cumplimiento más grande y tremendo y trascendente es en Jesús, hermanos. Entonces, en referencia al Mesías y de acuerdo con el entendimiento de Mateo, el nombre significaba nada más y nada menos que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. El cumplimiento de esta profecía en totalidad, hermanos, es ahí. Y si quieren ir y anotar Juan capítulo 1 versículo 14, aunque ya lo hemos estudiado antes, acerca de el Verbo, hermanos, que se encarna. Ese texto es uno de los más importantes acerca de eso, lo vimos. En el principio era el Verbo, versículo 1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dices, bueno, pero ¿quién dice que el Verbo es Jesús? Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, se encarnó, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ¿cómo es que esta profecía, hermanos, revela la humanidad del Mesías? La humanidad del Mesías. Porque dice la primera parte, porque un niño nos es ¿qué? Nació. Es la parte humana del Mesías. Nació de una mujer. Entonces la profecía habla del nacimiento humano y real. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hombre, nace de una mujer, hermanos. Y cuando yo pienso en el nacimiento, sola, sin partero, sin anestesia, sin cobijita, sin incubadora, cordón umbilical, hermanos, y todas esas cosas, yo quiero entender cómo es que nació el Hijo de Dios a través de la Virgen. ¿Cómo cortó el cordón, hermanos? ¿Cómo se ayudó? Yo recuerdo pues que lo que menos sabemos hacer los hombres en un parto es ayudar. O sea, lo echamos a perder, hermanos, peor. No podemos ayudar. Tal vez el dolor de escuchar a la esposa llorar, gritar. A mí me ha tocado con mi esposa escucharla, parece que se va a morir. Supongo que José no era muy diferente a nosotros, hermanos, aunque ese tiempo eran un poco más bárbaros. Pero de cualquier manera, hermanos, el Hijo de Dios desde el momento del nacimiento, y yo supongo que antes, porque las presiones para ellos fueron muchas, y por ahí dicen los médicos que los bebés resienten o no el ánimo y el entusiasmo de la mamá. El Señor estaba sufriendo desde el vientre, hermanos, desde el vientre, y nació, hermanos, solo, y sabemos cómo nació. Tenemos un grave problema, hermanos, cuando de pronto bajamos la guardia y aflojamos el paso, hermanos, porque este es el Hijo de Dios y hizo, hermanos, lo que hizo como hombre. Es tremendo. Entonces, aunque el Hijo, hermanos, sería concebido sobrenaturalmente del Espíritu en el vientre de una virgen, el Mesías
El Hijo de Dios nacería, hermanos, como cualquier otra vida humana que entra en el mundo, de la misma manera, pero no como nosotros en el hospital, hermanos, con cuidaditos y su vivito y todo bien. Hermanos, no quiero ni pensar a qué olía el lugar en donde nació. No quiero ni pensar, hermanos, cómo era todo ese tiempo y cómo el Hijo de Dios nace ahí. Es decir, separado de la revelación divina. Recuerden que la transfiguración es el único acontecimiento como hombre que Él manifiesta su divinidad. Se transfigura, hermanos, y vemos una probadita de su gloria, pero Él nace como niño. ¿Crees que un mosquito le haya picado? ¿O cualquier otra cosa? ¿Que tenía frío, comezón y esas cosas? Sí, hermanos, igual a nosotros. Nació como cualquier otra vida humana, separado de la revelación divina, y obviamente sin la Escritura, sin revelación, nadie hubiera reconocido al bebé en el pesebre como el eterno, incomprensible y todopoderoso Hijo de Dios. Nadie, hermanos, sin revelación divina, nadie hubiera creído que ese niño, nacido en un pesebre, era el Hijo de Dios, o tú sí. ¿Cómo nos imaginaríamos al Hijo de Dios viniendo a la tierra? En gloria, hermanos, con carruajes de oro, con ángeles, y ahora sí apoyaría la versión dispensacional, con trompetas doradas, los ángeles, anunciando. Así vendría, hermanos, en toda comodidad, pero no. Él decidió en la eternidad no ayudarse en lo absoluto, sino por el contrario, quitarse la ayuda por completo. Nadie reconocía al bebé en el pesebre como el eterno, incomprensible Hijo de Dios, si no era única y exclusivamente por la revelación divina. Pero supongo que eran muchos los mirones y decían, no puede ser, cuando vieron a aquellos sabios que llevaron ofrendas. ¿Cómo es posible que le rindan culto? Y fue lo mismo a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo esta profecía revela la humanidad del Mesías, hermano? Porque un niño nos es ¿qué? Nacido, hermanos. ¿Cómo esta profecía revela la deidad del Mesías entonces? ¿Qué dice después el texto de Isaías? Un hijo nos es dado, hermanos. Un hijo nos es dado del cielo, hermanos. Y aquí vemos que detrás del velo, al lugar santísimo de la persona del Mesías, y descubrimos, detrás del velo, hermanos, descubrimos que Él es tanto humano como divino. Nace, pero es dado del cielo, hermanos. Y la perspectiva terrenal ve nacer a un niño, es la perspectiva terrenal, pero desde la perspectiva celestial, un hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos fue dado para que lo azotáramos hasta la muerte, hermanos. Nos fue dado para que le pisáramos. Hasta el punto que Él mismo se sintiera un gusano, como dice el Salmo 22. No soy hombre, fíjate, no soy hombre. ¿Y qué es el hombre para Dios, hermanos? Polvo. Y dice el Señor Jesús a través del salmista, no soy hombre, soy gusano. Ay, hermanos, hasta la piel se me eriza. El bebé nacido en el tiempo preciso, hermanos, en el tiempo anunciado, en el lugar anunciado, a través de una virgen como era anunciado, fue el eterno Hijo de Dios, dado por el Padre desde el cielo, para ser aplastado por Él, por su propio Padre, por causa nuestra. Eso, hermanos, me oprime todo mi orgullo y mi soberbia y mi supuesto sufrimiento y todas esas cosas. Wow. Entonces, ¿cómo esta profecía, hermanos, revela también su realeza y la soberanía del Mesías? ¿Pueden leer la siguiente porción del texto, hermanos? ¿Cómo revela la realeza y la soberanía del Mesías? ¿No puedes identificarlo ahí? Antes dice, ¿será el qué sobre su hombro? El principado sobre su hombro. El misterio
se sigue revelando, hermanos. El niño tomaría sobre sí mismo la totalidad del gobierno de la creación y por su propio poder y sabiduría, hermanos, él gobernaría el universo con soberanía absoluta. ¿Quiénes son los príncipes en los reinos, hermanos? Los hijos de los reyes. ¿Tienen poder sobre el reino o no? Entonces él por su propio poder y sabiduría, hermanos, gobernaría el universo con soberanía absoluta. El universo. La responsabilidad de todas las esferas descansaría sobre sus hombros. De todo, hermanos. Y sin embargo sería para él como una pluma sobre una roca de granito. Comparada la grandeza de todas las cosas, hermanos, con lo que es Jesús, era como una pluma en una piedra de granito. En Isaías 9:6, hermanos, varios nombres o títulos se le atribuyen al Mesías también. Si quieres dar vuelta a tu hoja, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado, dice, será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces, estos varios títulos que se le atribuyen al Mesías, amados, ¿qué verdades importantes nos comunican acerca de él? La primera declaración aquí es que es su nombre, ¿qué? Admirable. Esa palabra admirable, hermanos, viene de la palabra hebrea pili, y esa palabra pili significa asombroso, o también puede ser incomprensible. Es importante entender quién es Jesús, hermanos. No es únicamente, como dice aquí Isaías en nuestra traducción, admirable. Probablemente podríamos ver en admirable como algo digno de admirar. Pero creo que nosotros admiramos muchas cosas aquí, hermanos. Admiramos la creación, admiramos el sol, admiramos el mar, admiramos a un bebé y admiramos a personas que hacen esto o aquello. Pero esta palabra pili, hermanos, también quiere decir incomprensible. Jesús es incomprensible. Su primer nombramiento que se le da ahí, hermanos, o el título que se le da, es la palabra incomprensible también. Y este atributo incomprensible solo puede ser atribuido a Dios. Solo es a la deidad. Entonces, cuando Dios se apareció a los padres de Sansón, por ejemplo, como el ángel del Señor, porque cuando se habla del ángel del Señor, es una revelación de Dios, hermanos. El uso que se le da a esta palabra adecuadamente, bíblicamente hablando, es Dios mismo revelándose como el ángel del Señor, y Él usa el mismo nombre para describirse a sí mismo. Miren Jueces capítulo 13, versículo 18, hermanos, por favor. Jueces 13. Dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es qué? Que es admirable. Entonces, mira versículo 22 también, 18 y el 22, antes de avanzar. Dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Digo, en referencia a lo del ángel, Entonces, todos los hombres e incluso los ángeles del cielo más sublimes, hermanos, son seres finitos, cuya gloria, hermanos, es comprendida. Todos los seres que hay, aún los más sublimes y que más puedan ser llamativos, hermanos, son seres finitos creados, cuya gloria puede ser comprendida, pero solo Dios es infinitamente asombroso y está más allá de cualquier comprensión. Es incomprensible. Entonces la palabra más adecuada para admirable es ver la palabra admirable como algo incomprensible, incomparable. Después viene en Isaías también, la segunda palabra, ¿cuál es?
Admirable, ¿qué más dice? Consejero. En Isaías 28:29, si pueden ir por favor, hermanos. Isaías 28:29. Dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Aquí, hermanos, se dice que Jehová es admirable por su consejo. La Nueva Versión Internacional lo define así: admirable por su consejo. Y de esta manera, hermanos, darle el mismo título al Mesías, porque habla del Mesías, este texto, obviamente es hacer una declaración innegable de que es Dios. El apóstol Pablo, hermanos, también se refiere a Cristo como la sabiduría de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Hablando de Jesús, hace referencia acerca de la sabiduría de Dios, hermanos. Dice el apóstol Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Entonces estas cosas no pueden decirse ni siquiera de los hombres o ángeles más sabios, mas únicamente de Dios, hablando del consejero. Consejero. Y hermanos, terminamos en este texto de Isaías, pero después de esta segunda de consejero, ¿qué dice Dios? ¿Qué? Este nombramiento, hermanos, se traduce de las palabras hebreas el Gibor. Y el Gibor es un nombre de Dios tradicional que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Jeremías capítulo 32, 18, Nehemías capítulo 9, versículo 32 y Salmos 24, 8. No vamos ahí a lo mejor, pero puedes anotar Deuteronomio capítulo 10, 17, Jeremías 32, 18, Nehemías 9, 32 y Salmos 24, 8. Dios fuerte. Y esta evidencia, hermanos, del Antiguo Testamento acerca de la deidad del Mesías, está de acuerdo con el testimonio del Nuevo Testamento acerca de la deidad del Mesías. Es decir, Cristo es Dios. Juan 1:1 que acabamos de leer, el verbo era Dios, nuestro gran Dios, por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 13, si quieren anotarlo también, hermanos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, Dios fuerte, nuestro gran Dios, Jesucristo. El Antiguo Testamento le da esta referencia al Padre, a Dios, a Jehová, y el Nuevo Testamento, hermanos, concluye afirmando que estas profecías acerca de la verdad de Isaías capítulo 9 hablan de Jesús, hermanos. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Por si hay duda y que al momento de que tú presentes a Jesús Dios, pues tengas defensa, hermanos. El apóstol Pablo en este capítulo 9, versículo 5 vuelve a declarar, Él, Jesús, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Después dice, hermanos, que es Padre, ¿qué? Eterno. Este niño que es nacido en el tiempo preciso existía antes de que el tiempo existiera. La declaración de Padre eterno, hermanos, Padre acerca de hablar de la deidad de Dios, y eterno da referencia y remarca nuevamente que Jesús existía desde antes que el tiempo existiera. Cuando Cristo, hermanos, es cuestionado por su relación con Abraham, Jesucristo declara abiertamente algo hermoso, hermanos, que supongo que retumbó el alma de esos hombres. Y dijo el Señor, antes que Abraham fuera, yo soy. Y los judíos comprendieron correctamente que una declaración como esa, hermanos, hablaba de una deidad en Jesús. Y la eternidad de ellos, hermanos. ¿Y qué hicieron? En lugar de abrazar la declaración de Jesús, ellos en su dureza de corazón decidieron apedrearlo por blasfemar. En Jesús no quedó, hermanos. Él les dijo quién era. Juan capítulo 8,
versículos 58 y 59 encuentras esto que te acabo de decir si quieres anotarlo. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Entonces el nombramiento de Padre no busca confundir a las dos personas de la Trinidad, sino que está enfatizando aspectos importantes de la vida del Mesías. Es decir, está confirmando no que Jesús es el Padre, que es la doctrina de la unicidad, que están muy loca, hermanos, que dicen que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. No, eso es mentira, es una herejía. Este texto no dice que Jesús es igual que el Padre, sino hablando de Padre, hermanos, habla del Padre de todas las cosas, de la deidad de Dios. Y aquí está haciendo precisamente esta declaración. Prueba que Jesús es igual al Padre. Es igual al Padre, hermanos. Dice, desde toda la eternidad. Mira, vayan a Juan capítulo 1, hermanos, por favor. Voy a terminar en unos minutos, sean pacientes. Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Habla de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 2, hermanos, dice, este era en el principio con Dios. Él ha sido el proveedor y protector de su pueblo, por eso se pone la referencia de Padre también, por ser el protector y dador de su pueblo, hermanos. Y después, como último, dice, ¿príncipe de qué? El Mesías y su reino, hermanos, trajeron al mundo paz. Y no sería de una manera, una paz política como la que los gobiernos de pronto ofrecen al mundo, hermanos, sino una más importante todavía. Esta paz no habla de paz sobre países o de paz entre hijos y padres, sino habla de una paz entre el hombre caído y Dios. Entre el hombre caído y Dios, hermanos. Y hay otra gran prueba de la deidad del Mesías. Es decir, Él habla de ser príncipe de paz, el rey de la paz, el soberano de la paz, pacificador, hermanos. Y como pacificador, Él tiene que colocar su mano sobre el hombre y su mano sobre Dios. Si Jesús no fuera Dios, hermanos, sería imposible que pusiera la mano sobre Dios para unir al hombre con Dios. Esto sería posible únicamente, hermanos, al Hijo como Dios, porque ¿quién se atrevería a acercar su mano para tocar al Dios vivo? Excepto Él mismo, hermanos. Entonces, príncipe de paz hace referencia a la deidad también, porque Jesús, el Hijo de Dios, hizo posible lo imposible. Aquel ángel, hermanos, que fue colocado en el huerto del Edén, que batía su espada para que nadie se acercara, fue quitado al ver al príncipe de paz, como el Señor aún de ese ángel, y la puerta se abrió para que tú y yo pudiésemos entrar a la presencia del Padre. Él abre la puerta, hermanos, Él rasga el velo y Él se coloca como un puente, hermanos, para que podamos pasar al Padre. Príncipe de paz, es esa declaración. Compartía también acerca de esto, hermanos. Ese mismo problema era el problema que Job tuvo, y era un gran dilema. Y Job decía, ¿por qué? Capítulo 9, versículo 32 y 33, dice, porque Dios no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay quien pueda reconciliarme con Dios. No hay quien pueda ponerse con Dios y decirle, ya tranquilo, apacigua tu ira, solamente y así hagamos las paces. No, hermanos, tenía que haber un pacificador, y este pacificador fue el Hijo de Dios, y por eso se le pone este nombre que únicamente es suyo, príncipe de paz, porque vino a reconciliar las cosas, no únicamente con una negociación simple y blanca, sino él sabía que el Padre demandaba justicia, y que la justicia, hermanos, sería hecha a través de un sacrificio y de desatar su ira sobre alguien. Este príncipe de paz
No únicamente hizo la negociación como lo hacen los equipos del SWAT, que negocian con el secuestrador o el ladrón, sino que Él mismo se dejó balacear por completo, hermanos, por nosotros. No únicamente nos reconcilia gratuitamente por charlar con el Padre, sino porque Él carga por completo la ira del Padre, hermanos. Él tiene todos los requisitos, pero vino teniendo los requisitos necesarios para ser un pacificador o un mediador, para mediar entre Dios, la ira de Dios contra la creación. Y el Señor se pone ahí en medio, hermanos, para poner el brazo en el Padre y poner el brazo en nosotros y unirnos, hermanos. Él extiende su mano hacia Dios como un hombre, y Él extiende su mano al hombre también. Por eso el apóstol Pablo, para terminar, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, varios se lo saben de memoria, ¿verdad, hermanos? Ahí está nuestra salvación manifestada, hermanos, gratuita. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, es decir, ustedes no hicieron nada, solo creer, y aún la fe es don de Dios, y ahora tenemos paz y entrada al reino por nuestro Señor Jesucristo. Él se puso entre Dios y nosotros y apaciguó, esta es propiciación, apaciguó por completo toda la ira de Dios, la recibió para que nosotros no la recibiéramos, hermanos. El próximo miércoles veremos algún resumen de algunas verdades importantes que se revelan acerca de Cristo en las profecías del Antiguo Testamento, hermanos, y el cumplimiento del tiempo. Vamos a orar.